estar con nosotros, sino solamente las personas que están en el aula pueden levantar la mano, pueden opinar y pueden también contestar. Los de allá pues no tienen esa opción. Pero dijimos entonces, para hoy nos corresponde la clase 16, que es autoridad versus persuasión. La pregunta es, ¿qué debo hacer cuando tengo que tomar alguna decisión? ¿Debo persuadir o debo imponer? Las dos cosas son necesarias en un líder. Es necesario que el líder maneje las dos opciones, sea experto en persuadir y sea experto también en algún momento dado en ejercer su autoridad. Estábamos hablando entonces, persuadir es venderle la idea a alguien. Cuando yo estoy persuadiendo a mis hijos, a los líderes, a mis empleados, lo que estoy es simplemente lanzando algunas ideas para ponerlas en consideración con ellos, para hacer un tipo de consenso y de esa manera poder tomar esa decisión final. Miremos Mateo 7, 28 y 29 para recordar. Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Si entraron al aula con Biblia o no. Mateo 7, 28 y 29, entonces leo acá. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El líder debe utilizar lo que es la persuasión, lanzar una serie de ideas, sugerencias, escuchar a todos, en base a eso hacer un consenso y entonces tomar una decisión, pero también habrá momentos donde el líder debe utilizar su autoridad y hacerlo con determinación, como en este caso cuando Jesús hablaba, todos decían, wow, él habla como quien tiene autoridad. Si el equipo rechaza la propuesta del líder, si es un grupo problemático ante una situación de crisis, etcétera, el líder debe imponer su autoridad, aunque sea una medida impopular, porque muchos van a decir, pero es que eso es algo impopular. O sea, nosotros tomamos la decisión de ejercer nuestra autoridad cuando ya el grupo no llega a ningún acuerdo. Lo dijimos también en esa ocasión. Si el líder o el papá le les sugiere a los hijos irse de paseo, pero ninguno de ellos se pone de acuerdo porque el uno quiere ir a un lugar, el otro quiere ir al lugar, el otro quiere ir a otro lugar. En últimas, el papá tiene que hacer uso de su autoridad y es él el que determina para dónde se va. Entonces, estamos hablando hoy de lo que es autoridad versus persuasión. ¿Cuál de las dos cosas debemos utilizar? Las dos. Dependiendo del momento, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del grupo. Hay grupos que son muy problemáticos y que necesariamente se debe imponer la autoridad, porque ellos no van a poder ponerse de acuerdo. Hay hijos que son muy problemáticos y que el papá ya sabe que ellos nunca se van a poner de acuerdo. Por lo tanto, el papá debe ejercer su autoridad. Si queda claro hasta ahí, niña Magdis, ¿qué dice y qué ha visto de esto en su empresa?
Bendición, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Sí, no, o sea, lo de la persuasión es importante como para dar, digamos, al grupo que se convenzan del por qué se hacen las cosas, como de que entiendan y sean conscientes de por qué se deben hacer, pero también es importante que se sepa que en últimas es una obligación, porque por ejemplo, digamos, en mi trabajo nos dicen la importancia de la seguridad del paciente, la importancia de hacer bien los procesos y todo eso para evitar riesgos, para evitar tanta cosa, pero también nos dicen, es una obligación, si no se hace, pues ocasionará algún daño al paciente, ocasionará algo también a nivel laboral o alguna consecuencia laboral. Entonces, es bonito cuando se hace por convicción, pero pues si no se puede por convicción, ya toca, es como dice, por obligación, pues no hay de otra, no hay otra opción. Son cosas que no se pueden saltar. Teniendo en cuenta lo que dice Magdis, recordemos lo que dice en Filemón, capítulo 1, versículos 8 y 9. Filemón 1, 8 y 9. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Dios la bendiga. Buenas noches. Filemón del 1, capítulo 1, versículo 8, dice así. Por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Sí, entonces, Pablo es un ejemplo de eso. Pablo le dice a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogarte con amor, ¿cierto? Entonces, Pablo tenía todo el poder para poder ordenar. Él era el líder, los otros eran los discípulos, personas a quien él dirigía. Y él dice, yo tengo todo el poder y la autoridad para mandarte, pero prefiero mejor rogarte. Eso es persuadir. O sea, y entender lo que decía Magdis. Nosotros, los que tenemos dirección, sea en un grupo, sea como empresario, sea en la casa, tenemos el poder y la autoridad para poder imponer ciertas cosas, pero es más agradable, como decía Magdis, que tratemos de convencerlos para que lo hagan con amor, para que lo hagan con alegría, pero si ya después de agotar eso, el grupo, los hijos, quienes estén a cargo nuestro, ya no se ponen de acuerdo, necesariamente tiene que imponerse la autoridad. De lo contrario, pues nunca se va a lograr nada. No obstante, el líder no debe abusar de su autoridad, que eso es muy diferente, ¿cierto? Hay personas que abusan de esa autoridad, hay patrones, hay jefes que abusan de esa autoridad, hay líderes, hay padres que abusan y se convierten en maltratadores. Por lo tanto, no se trata de que maltratemos a los empleados, a los discípulos, a los hijos, sino que primero tomemos la decisión de convencerlos, de persuadirlos, y si ya no se puede, entonces ejercemos la autoridad, pero con amor, con respeto. Los empleados, los hijos, los discípulos perciben rápidamente cuando se está haciendo un uso justificado de la autoridad y no es solamente un capricho. Hay personas que abusan de su autoridad porque les gusta sentirse que son los que mandan, porque les gusta sentirse que son los importantes, simplemente por capricho. Entonces, yo no debo ejercer autoridad solo por capricho, solo por sentirme más que los demás. Cuando ejerzo autoridad, lo hago simplemente para que ellos entiendan que era necesario. Y cuando ejercemos la autoridad de esa manera, los mismos hijos saben que eso era lo justificado, que no tenía otra opción y por lo tanto también lo van a recibir
Bien. En todo caso, el uso de la autoridad debe ir paralelo a un extraordinario respeto a las personas. En el momento en como usted como padre, como líder, como jefe, tenga que hacer uso de la autoridad, esa autoridad debe ir acompañada con respeto hacia las demás personas. El líder tiene derecho a exigir, a dar órdenes, etcétera. Lo que no tiene derecho bajo ningún concepto es a abusar de las personas, a avasallarlas, a humillarlas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Como jefe, usted tiene el poder para ordenar, porque es el jefe. Como jefe de personal, como líder, debe tomar decisiones, solamente que nunca debemos hacerlo con irrespeto. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3. Amén. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella, no por fuerza, cuidando de ella. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces aquí miramos cómo Pedro da un ejemplo de cómo es liderar, de cómo es en algún momento hacer uso de la autoridad. Él dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, aquí en esta última parte nos da Pedro esa aclaración. Dice, no como teniendo señorío, no como sintiéndose que es el que manda, el jefe, el que no hay otro como ustedes, no, sino que deben hacerlo con sumo cuidado y sobre todo con algo muy importante: ¿cómo podemos hacer que las otras personas también hagan lo que tienen que hacer? ¿Qué nos dice Pedro ahí en la última parte de lo que leyó Manolito? ¿Cómo se puede hacer uso también de esa autoridad? Siendo ejemplo. Siendo ejemplo, ¿cierto? Hagan lo que yo hago, no tanto lo que yo les mando, sino lo que yo hago. No puedo yo exigirle a alguien que llegue temprano cuando yo llego tarde. No puedo yo exigirle a alguien que sea obediente cuando yo no lo soy. Por lo tanto, el mejor método para poder hacer que alguien haga algo, más que imponer, es el ejemplo, que es una parte de la persuasión. O sea, yo puedo persuadir a alguien a través de mi ejemplo. Yo puedo persuadir a alguien dándole razones por las cuales es necesario que él haga eso. Un uso injustificado de la autoridad afecta muy negativamente a la unión entre el líder, sus empleados, entre el padre y sus hijos. Es necesario entonces que aprendamos a manejar dos cosas importantes. ¿Cómo se llama el título de esta lección? Autoridad versus persuasión. ¿Cierto? Autoridad versus persuasión. ¿Cuál de las dos debemos utilizar? Hemos dicho, Roxana. Debemos utilizar las dos, pastor, sin abusar de ellas, obviamente, pero sobre todo con nuestro ejemplo, iniciando con nuestro ejemplo. Entonces, debo utilizar las dos, debo persuadir, debo dar razones, debo vender mi idea, debo exponérselas, debo escucharlos,
Pero si en algún momento dado el grupo, la familia, las personas que están bajo mi dirección no se ponen de acuerdo, son personas caprichosas, son personas problemáticas, entonces tengo que ejercer la autoridad. Y aunque sea en un momento de crisis, porque hay un momento como de brote de rebeldía, ese ejercer autoridad no debe ser de manera violenta, debe ser con amor, como dice acá, y sobre todo con ejemplo. Entonces, debo ser experto en manejar las dos cosas. Por lo general, es recomendable siempre en el liderazgo ejercer lo que es la persuasión, ¿cierto? ¿Qué le parece, Magdis, que hagamos esto? ¿Qué le parece, Manolito? ¿Cómo podemos hacer esto? En los temas, sobre todo de ayuno, con Magdis, Manuelito, Martica, por lo general, ¿qué método utilizo, niña Magdis? Manuelito, ¿sí se acuerda? Sí, pastor. La persuasión, o sea, usted nos delega un tema, y en ese tema nos dice qué les parece, nos hace convencer, y algo muy bonito de que, siendo con ese ejemplo, nosotros nos seguimos y decimos, no, pues claro, está bien chévere, y seguimos, lo ejercemos y lo queremos hacer. Entonces, hoy utilizamos lo que es la persuasión. Cuando estaba en ese proceso de formación, el equipo de liderazgo estaba comenzando, tenían mucho miedo, no se atrevían a hacerlo. Entonces, en ese momento, ¿cuál de estos dos métodos se utilizaba? ¿Se acuerda, Manolín? La autoridad. La autoridad. Tenía que decirle, usted delega esto, ay, me da miedo, lo delega y punto. Y lo hace y punto, ¿no es cierto? Entonces, había momentos donde tenía que hacerse uso de la autoridad y había momentos, como se lo hace ya siempre, la persuasión. Pero siempre hemos hecho en base a persuasión. ¿Para qué? Para que la gente lo haga con alegría, para que lo esté haciendo con gusto. Entonces, cuando la dirección de un grupo se basa en el orden y el mando, es iluso pretender que el empleado, el líder o el discípulo, los hijos, se sientan motivados, por lo que difícilmente va a dar lo mejor de sí. O sea, una persona a quien siempre se le impone, una persona a quien siempre se le ordena, por lo general hace lo que tiene que hacer, pero no va a hacer más de lo que tiene que hacer, porque no está motivado. O sea, cuando yo uso bien la persuasión, es una forma de motivar a la gente, como dijo Manolito. Entonces, decimos, sí, qué chévere que está. Y entonces le da ganas y lo hace con gusto. El uso abusivo de la niña Magdis. Levantó la mano por ahí. Sí, pastor, lo que dice usted, si de pronto nos saltamos la persuasión y solamente acudimos a la autoridad y peor, a abuso de autoridad, corremos el riesgo de que de pronto el grupo en algún momento o se rebele y deje de hacer lo que se le pidió, o que cuando el líder no está, tampoco lo haga. O sea, que solamente se limiten a hacerlo cuando el líder los está viendo, porque no tienen conciencia de la importancia de eso que se les delegó, sino que simplemente lo hacen por cumplir únicamente. Jenny, sí, está bien, Magdis. Mirábamos ahora con Diana que hay muchos hijos de pastores que ahora son ateos, y pues analizábamos nosotros el por qué. Precisamente por eso, porque no los persuadieron a que debían servir a Dios por amor, sino que impusieron, lo hicieron con autoridad y no hubo como ese equilibrio. Siempre decimos con Diana, gracias a Dios, nos enseñaron a nosotros a amar a Dios. No nos impusieron de que tiene que ir a la iglesia, de que tenemos que servir, no, sino que con el ejemplo que ustedes nos dieron,
Nos enseñaron nos enseñaron el servicio y esa es la mejor forma de persuadir. ¿Sí? Entonces a nadie le agrada que le estén mandando continuamente. Los empleados, los discípulos, los hijos, que sobre todo ya son mayores de edad, saben por lo general cómo comportarse. Debe gobernarse entonces con sentido de responsabilidad. Recibir una orden es muy poco motivador, ¿cierto? El empleado, el discípulo, el hijo, se limitará simplemente a cumplir y, si acaso, algo más. Por lo tanto, simplemente va a hacerlo por evitar el castigo, ¿cierto? Va a hacer lo mínimo necesario para evitar que lo castigue, va a hacer lo mínimo para evitarse la cantaleta del papá, de la mamá, ¿cierto? Es triste cuando el hijo llega y dice, bueno, pero ese bueno, ¿es porque le agrada? No, ese bueno es, lo voy a hacer ahí de cualquier manera como para que no se aloque. Le voy a hacer eso ahí, bueno, como para que no siga con la cantaleta. Entonces, un buen líder sabe utilizar las dos técnicas. Persuasión. Por lo general, siempre debemos tratar de persuadir. Ya cuando no es posible, como último recurso, entonces utilizamos lo que es la autoridad, pero siempre y cuando basándose en el respeto, ¿cierto? En el respeto, para que el mismo discípulo, los mismos hijos, lo hagan con amor y digan, sí, no le quedó otra opción, sino mandarnos porque nosotros no nos pusimos de acuerdo. Y al final, pues también estarán agradecidos por ello. El uso abusivo de la autoridad, cuando el papá dice, porque yo soy el papá y punto, porque lo digo yo y punto, porque yo soy su mamá y punto, ¿cierto? Muchas personas crecieron en eso. Pero mamá, ¿por qué? Porque yo soy su mamá, punto. ¿Cierto? Eso era todo. ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque yo soy su papá. No, persuadir es dar razones, es dar argumentos, es venderle la idea, es convencerlo de que lo que va a hacer es necesario hacerlo y entonces lo va a hacer con amor. Romanos 12:3, ¿qué dice? Amén, pastor. Romanos 12:3. Romanos 12:3. En Romanos 12:3 dice así: digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Mari levantó la mano para leer. ¿Tiene otra versión? Buenas noches, pastor, la bendición. Dios la bendiga. Amén. Dice, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Entonces Pablo, que está formando a sus discípulos, les dice, les digo pues por la gracia que me es dada, por la autoridad que Dios me ha dado, que no se crea cada uno más de lo que es, ¿cierto? No se crea, no lo haga engrandeciéndose, no use la autoridad porque se cree más que los demás, no use la autoridad de mamá solo porque es la mamá, no use la autoridad de líder solo porque es el líder, sino que debo usar esa autoridad, pero porque sé que es lo mejor, que es lo que le conviene a nuestros hijos, porque es lo que le conviene al grupo, a la empresa, en el trabajo. Cuando los empleados, cuando los hijos, cuando los discípulos saben que su líder utiliza la autoridad para bien del grupo, entonces lo van a recibir también con alegría y no van a sentirse cegados.
Yo dije, alguien habló, no, no levantaron la voz, sino la mano, sino la voz. Si el líder entonces abusa de su autoridad, sus subordinados harán lo mismo, pero multiplicado, con los niveles inferiores. O sea, ellos también, a quienes ellos dirigen, también les van a hacer lo mismo, generando un ambiente de tensión y a veces insoportable. O sea, si yo como papá utilizo la fuerza y doy un mal ejemplo de ello, cuando ellos tengan hijos, ellos van a hacer lo mismo con sus hijos. O si ellos no tienen hijos, en el colegio ellos van a hacer lo mismo con sus compañeros. Y si es en caso de liderazgo como líder, y que aquí hay un buen grupo de personas que se están capacitando, da de acuerdo al ejemplo que yo pueda dar, es lo que ustedes harán lo mismo con sus discípulos, con las personas que están formando. Por eso es muy importante el ejemplo y el buen uso de la autoridad. No porque no se la tenga que ejercer, sino que tiene que ser un buen uso, ¿sí? Se la tiene que manejar muy bien, porque puede ser un arma de doble filo. Así como sirve para que hagan caso y funcione, puede ser, como dijo Magdis, pues que lleve a los hijos a rebelarse, que lleve a los empleados también a motinarse, y cada vez, en lugar de formar algo bueno, formamos mal. La palabra de Dios dice que a los hijos no debemos también cargarlos, cansarlos con eso, porque ellos también se van a rebelar, ¿cierto? Porque ellos también, en lugar de obedecernos, se van a ir en contra. ¿Sí queda claro hasta allí? ¿Qué dice Adrianita Hernández? ¿Sí vamos claros hasta esto o qué opina? Sí, pastor. Yo tengo aquí una pequeña reflexión, ¿no? Dice, de lo que usted mismo está enseñando, ¿no? Dice, somos seres de costumbres, ¿no? Y se ejerce autoridad mediante una lista. Nosotros hemos aprendido a través de las listas a obedecer. Por ejemplo, cuando nos tocaba el aseo, nosotros ya acatábamos esa orden porque ya se nos volvió costumbre de mirar la lista del aseo. Entonces uno respetaba ese día, qué día le tocaba, y sin decir nada, pues ya por, como dice, por amor, ya se nos fue volviendo costumbre, pero una costumbre pues bonita, ¿no? Y también cuando nos tocaba de ungieres, también teníamos que mirar la que es la lista. Lo mismo cuando nos tocaba las ventas. Entonces uno lo hacía con gozo, uno ya sabía que le tocaba cierto día, entonces uno ya se iba preparando. Pues si es ventas, pues ya mirar a ver qué llevo, y si es de ungir, la misma cosa, porque ahí le ponían también qué ropa debía de colocarse, el color y tal. Lo mismo en diferentes áreas, entonces, pues utilizar, como dice la costumbre de la autoridad, pues depende cómo lo tomemos, ¿no? Pues si amamos las cosas de Dios, pues es bonito porque uno ya sabe lo que tiene que hacer de manera madura, ¿no? Sin tener que tal vez nos griten o tal vez nos ganemos una regañada. Pues esa es mi opinión, pastor. Entonces, como dice Adrianita, cuando nosotros manejamos la persuasión, las personas se acostumbran a la autoridad, ¿cierto? Entonces, primero debo persuadir, debo convencer, debo dar razones, como dice Adrianita, para que lo que hacen lo hacen con gusto. Y después, cuando ya ejercemos la autoridad, como decir, bueno, a usted le toca esto, le toca lo otro, ya no lo ve como una imposición, sino como dijo Adrianita, ya es como un hábito, una costumbre de lo que se tiene que hacer. Si persuado a mis hijos de cómo tienen que tender la cama, de que debe recoger los juguetes del piso, y le doy razones por qué debo hacerlo, cuando ya ejerzca la autoridad y le diga, hey, recoja los juguetes, ella no lo va a ver como una imposición, sino como un recordatorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya se lo había persuadido de que eso tiene que hacer. Los hijos ya grandecitos, debe tender su cama, debe lavar su ropa, debo darle razones por qué debe hacerlo, y entonces el niño va a lavar su ropa con alegría, va a tender su cama con alegría, y cuando en algún momento se le olvida y hay que hacer uso de la autoridad, lo va a ver como un recordatorio y no como ordenarle y mandarle. Por lo tanto,
hay que usar la persuasión antes que la autoridad y la autoridad cuando es necesario. Si el líder promueve una dirección entonces participativa, este modelo de gestión también va a hacer que los demás líderes lo implementen en la empresa, en la iglesia o en la casa. Definitivamente hay que rechazar la idea de que basar el liderazgo en la persuasión y no en la autoridad es un signo de debilidad. O sea, el hecho de que no use la autoridad y en cambio sí me guste persuadir, no significa que sea débil, no significa que no tenga carácter, porque hay muchas personas que confunden eso, ¿cierto? Hay personas que confunden el persuadir con debilidad. No sé si en alguna ocasión quienes trabajan en algunas empresas, Magdi siempre la uso porque pues trabaja en empresa, no sé si Magdi ha visto eso, que hay personas que confunden que su líder los persuada y creen que eso es debilidad. Sí, pastor, eso también sucede de personas que abusan tal vez como de la confianza que el líder proporciona, o porque de pronto el líder siempre se refiere, digamos, de forma amable y todo eso, entonces las personas como que exceden a esa confianza y empiezan también a hacer o actuar pues de forma equivocada, y es ahí donde el líder debe, como se dice, desde un principio poner como el alto. No puede, hay circunstancias que no puede permitir. Por ejemplo, hace poquito sucedió el caso de un compañero que, aunque es muy buen trabajador y muy buena persona, que tiene muy buenas cualidades, pero que llegó borracho a turno. Entonces, ahí sí, como dijo la líder, con todo el dolor del alma, pero era una circunstancia que no la podía pasar por alto, y aunque le tiene mucho aprecio y todo, no hubo otra que solicitarle la renuncia, porque la verdad era una conducta que no se podía tolerar, porque como ella explicaba, si lo acepta él, otros iban a seguir ese mal ejemplo. Entonces, aunque tenía muchas cualidades buenas, pero lastimosamente el error que cometió era demasiado grave. Entonces, ahí estaba como ejerciendo también la autoridad. ¿Por qué muchas personas, líderes, hijos, empleados, discípulos, por qué confunden la persuasión con debilidad? ¿En qué momentos? ¿Por qué? O sea, debemos utilizar siempre las dos cosas, ¿cierto? Debo utilizar la autoridad, ya dijimos, con respeto, con amor, pero debo utilizar la autoridad y también la persuasión. ¿Para qué? Para que, como dice Magdi, el empleado sepa que así como persuade, así como lo abraza, lo chocholea, en el momento en que debe utilizar la autoridad, también la va a ejercer. Eso pasa con los hijos. Cuando lastimosamente al hijo se lo persuade siempre, sí, mi amor, sí, no hay problema, claro, como usted diga, lo que usted quiera, va a confundir esa persuasión con debilidad, y entonces va a ser ese hijo que se le va a changar, como se dice popularmente, al papá, a la mamá, porque él nunca ha conocido autoridad de parte de sus padres, ¿cierto? Va a creer que siempre son así sus padres, pero cuando el hijo sabe que el papá le pone en consideración las cosas, pero también ejerce autoridad, el hijo aprende a respetar, ¿cierto? El hijo sabe, si yo me porto bien, mi papá me galardona, me felicita, me da regalos, pero también sé que si yo fallo, a mi papá no le tiembla la mano para corregirme. Jenny levantó la mano. Sí, iba a decir eso. Tristemente se ve ahora con los papás eso. Antes tal vez era mucha autoridad y tal vez eran niños muy reprimidos o algo así. Pero ahora ya se fueron al otro extremo, son demasiado permisivos. Y sí, lo persuaden al niño, mi amor, no hagas esto porque te vas a lastimar, le dan miles de razones. Pero el niño sigue y sigue y sigue. En ese momento el papá tiene que ejercer autoridad, por lo que usted decía, de lo contrario, se le sube encima
y acaba con todo. Porque va a crecer un niño pensando que el papá es débil, va a creer que el papá no tiene autoridad. Entonces, debo ejercer las dos cosas. Debo persuadir, pero también, como dijo Magdis, no le tembló la mano para despedirlo, ¿cierto? Y entonces, como los demás empleados vieron que en el hospital los tratan con cordialidad, los tratan con educación, les ponen a consideración lo que van a hacer, pero si abusan ya los empleados del buen trato del jefe, el jefe no tiene ningún problema en ejercer autoridad y decir cumplir el reglamento y queda despedido. Entonces, estos empleados se van a cuidar porque ella dice, no, mi jefe es buena gente, chévere, nos invita a tomar café, pero si le fallamos también me echan, ¿cierto? Y eso es lo que debe pasar como padre. Los padres, lastimosamente, solo a los hijos les han mostrado una parte, que es la persuasión. Mi amor, no vaya a desbaratar la mesa. ¿Cuál mesa? Si ya no hay mesa, ya no hay ni patas, ya la quebró, ¿cierto? Y todavía sigue persuadiendo. Ahí ya era necesario que ponga autoridad, pero uno puede mirar, ¿no es cierto? Personas, no, a veces cuando van al almacén me toca a mí ejercer autoridad. Hey, por favor, señor, mire, ya me tiene desbaratado medio almacén y todavía sigue diciéndole, quieto, mijo, estarase quieto, no vaya a hacer daños. ¿Cuál más daños si ya está desbaratando todo? ¿Sí? Y no lo corrige. Lastimosamente hay mucha persuasión, pero no hay autoridad. Filemón 1:14, ¿qué nos dice? Ay, ¿dónde está? Por allá de estar. Llamen. Amén, pastor. ¿Qué dice? A ver, Roxana, que ya lo encontró. Sí, diga. Filemón 1:14 dice así, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y en la versión de Mari, ¿qué dice? Amén. Dice, pero no quiero hacer nada sin tu permiso, para que no hagas el favor por obligación, sino por tu propia voluntad. Entonces, mire cómo Pablo le empieza a dar razones. Dice, mira, yo no te quiero imponer, sino que yo quiero es pedirte permiso, aunque yo puedo hacerlo, ¿cierto? Ya dijo, Pablo ya le dijo a Filemón ahí en lo que miramos anteriormente, yo tengo la autoridad para ordenarte, pero prefiero no ordenarte, prefiero pedirte el favor para que lo hagas no por necesidad, no porque te toca, no porque te mandé, sino de manera voluntaria, ¿cierto? Para que lo hagas de manera voluntaria. Y eso es lo que deben saber nuestros hijos. Mira, mi amor, yo te puedo ordenar, yo te puedo castigar, pero te estoy pidiendo el favor. O sea que no abuses porque entonces ya no te pido el favor, sino que ya te corrijo, ¿cierto? Pero el hijo debe saberlo, que nosotros tenemos dos formas de dirigir, que es el persuadir, que es el pedirle el favor. Pues yo prefiero a mi hijo decirle, mi amor, por favor, tiende la cama. Y le doy razones. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿cierto? Yo te pido el favor, yo no te estoy mandando, yo te pido el favor para que te acostumbres, como decía Adrianita, para que te acostumbres a hacer lo correcto. Pero si tú ya no haces caso, a pesar de que te pido el favor, entonces tengo que ejercer autoridad, ¿cierto? Entonces, las dos cosas se deben utilizar, las dos cosas son importantes. La pregunta en liderazgo, en gestión de administración, siempre es esa. ¿Qué se debe utilizar? ¿La persuasión o la autoridad? ¿Qué debemos utilizar? Las dos. Las dos cosas. Debo pedir el favor, pero también debo saber cuándo impongo mi autoridad. Pues tengo que decirle al niño, mi amor, por favor, quédate quieto. Mira que estás haciendo daño. Eso es persuadir. Pero si sigue en lo mismo, entonces el niño debe saber que así como yo
tengo la capacidad de persuadir, de pedir el favor, también puedo imponer castigo, ¿cierto? Mira, Pablo con Filemón es algo bonito, ese libro de esa hoja, porque es una sola hoja de Filemón. Él nos está enseñando de persuadir y de imponer también la autoridad. Pablo dice, yo tengo la autoridad para obligarte, pero prefiero pedirte el favor. Pero no me obligues a utilizar la autoridad porque también lo puedo hacer, ¿cierto? Y los papitos de hoy, lastimosamente, eso es lo que están fallando. Persuaden mucho, dan muchas razones, piden mucho el favor, pero nunca corrigen, pero nunca castigan. Y por eso es que el hijo hace lo que hace. Mari levantó la mano. Eso era lo que iba a decir, que esa persuasión que utilizan ahora les permite a ellos aprovecharse de los papás y hacer lo que ellos quieren. Y también en los trabajos y eso, como saben que los jefes son buena gente, entonces tratan o piensan que pueden aprovecharse de eso. ¿Cierto? Entonces confunden la persuasión con debilidad. No es que mi papá, él hace lo que yo le diga. No es que mi mamá, ella se deja mandar. No es que mi jefe con él cualquier cosa puede hacer. No. Cuando yo no uso la autoridad, sino solamente la persuasión, confundo a los que estoy dirigiendo. Llámense hijos, llámense empleados o llámense discípulos, los confundo y les hago creer, les estoy mandando un mensaje de debilidad. Les estoy haciendo creer que soy débil. Los niños son muy astutos, ellos son muy hábiles. Ellos creen que el papito y mamita son débiles y por eso los manejan con chantaje, con gritería, llorar, se tiran al piso, porque sabe que con eso lo doblega, ¿cierto? Debo utilizar las dos cosas. Debo usar como primera medida la persuasión, como dice Pablo, pero si ya no funciona, entonces la autoridad, y Pablo nos habla muy bien de eso en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 21. Hay que dejar muy claro que el dirigir mediante la persuasión no significa ser menos exigente, ¿no es cierto? Y Pablo con sus discípulos era muy clarito. Pablo les explica que a él le gusta persuadir, a él le gusta pedir el favor, pero eso no quiere decir que él sea menos exigente. Hay gente que dice, no, mejor yo le digo a mi mamá porque ella no molesta tanto. No, yo le digo a mi papá porque él no molesta tanto. No, no es que no moleste tanto, tal vez le gusta usar la persuasión, pero también debe saber usar la corrección, la autoridad. Primera de Corintios 4:21. Amén. Abraham estaba seguro de que su Dios sería capaz de cumplir su promesa. Estoy equivocado, o sea, Primera de Corintios 4:21 dice eso. Sí. O es Segunda de Corintios 4:21, pero el 4:20 no tiene 21, el 4 de segunda. La parte que tengo es, ¿qué queréis? Ya la tengo. ¿Ya la tiene? ¿Qué prefieren? Sí. ¿Qué prefieren? ¿Que yo vaya dispuesto a castigarlos o que vaya con amor y gentileza? Mire lo que dije. ¿Qué prefieren? ¿Que yo vaya a castigarlos o que vaya con amor? ¿Qué prefieren? Escojan, ¿cierto? Porque Pablo era muy severo en eso. Recordemos que Pablo era un militar, ¿no es cierto? Y él sabía manejar muy bien la autoridad, él sabía manejar muy bien la persuasión, él sabía manejar muy bien el dirigir personal. Él era un militar muy prestigioso, muy famoso, por lo tanto, él sabía de lo que le estaba hablando. Y por eso a la iglesia de Corinto, les está diciendo, ¿qué queréis? ¿Que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sí? Mari, volvamos a leer en su versión. ¿Qué prefieren? ¿Que yo vaya dispuesto a castigarlos o que vaya con amor y gentileza?
Entonces Pablo dejaba muy en claro, ¿no es cierto? ¿Qué prefieren? ¿Que yo vaya dispuesto a castigarlos o que vaya con amor y gentileza? ¿Qué quieren? Porque yo las dos cosas las sé manejar, ¿cierto? Él dice, yo sé manejar muy bien la autoridad y yo sé manejar muy bien también el convencerlos con amor. Pero ya deciden ustedes. Y qué bueno que nuestros hijos crezcan en eso, que los hijos sepan que mi papá, mi mamá, él puede venir con amor o puede venir con la correa. Las dos cosas maneja. El hecho de que el papito le da besitos, lo abraza, lo carga, no significa que no sepa manejar la correa. ¿Cuál es el problema de hoy? Que papito consiente mucho, que papito besuquea mucho, pero no sabe usar la correa, pero no sabe usar la chancla, pero no sabe usar la autoridad. Y por eso el niño se confunde y lo ve como una persona débil. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que cuando el niño tenga un problema, cuando él ya crezca, cuando tenga un problema en el colegio, en la casa, en cualquier otro lugar, sabiendo que su papi siempre lo ha visto como alguien débil, cuando ese niño que ya es joven tenga un problema, ¿acudirá a su papá para que le ayude a solucionarlo? No, no porque piensa que es débil, que no podría. Buscará a amigos. ¿Buscará qué dice? Amigos. Va a buscar amigos, va a buscar a los de afuera. Al papá nunca le va a ir a contar un problema. Al papá le va a molestar para que le compre el celular, para que le compre los zapatos, porque sabe que lo doblega, porque sabe que le impone, porque sabe que le hace pataleta y termina el papito comprándole lo que él quiere. Pero cuando ese niño tenga un problema, al papá no lo va a llamar, porque él en su mente creció viendo a su papá como alguien débil, como alguien a quien puede manipular, como alguien a quien tranquilamente le puede desobedecer y no pasa nada. Por lo tanto, mira que esta parte de Pablo es muy interesante, ¿cierto? Por eso Pablo le dice, ¿qué quieren que vaya? ¿Quieren que vaya y los castigue o quieren que vaya con amor? ¿Cómo quieren? Yo manejo las dos cosas. Y los hijos, qué bueno que crezcan con eso. Papito, ¿usted qué quiere? Usted sabe. Ahí tengo la correa o lo trato con amor. Eso depende de usted. Eso depende de su comportamiento. Pero hoy los hijos ya no lo saben. Hoy los hijos solo ven en su padre una persona débil que no puede corregir. Eso pasa en la empresa. Si, como dijo Magdis, si no pone autoridad, todos los demás empleados se le van a ir encima y eso se va a convertir en un Sodoma. Por lo tanto, ¿qué dijo los jefes de Magdis? Hasta aquí le ha aguantado, aquí está su carta. Queda despedido. Que posiblemente le habrá dolido hacerlo, pero era necesario hacerlo. Porque ese ejemplo, es que ser yo ejemplo no quiere decir, es que véame a mí, que yo obedezco, que yo nunca digo que no. No, no, eso no es tanto el ejemplo. El ejemplo está en que ya dejó un precedente, ya dejó un ejemplo. O sea, lo que nos decía Magdis, ese jefe de personal ya dejó un precedente de que así como chocholea, también puede despedir. ¿Y qué va a pasar con los demás? Ahora se van a corregir. Entonces, para ir concluyendo esta parte, nos faltan todavía, bueno, terminemos lo que es persuasión versus la autoridad. Entonces, hay que dejar un claro entonces de que si nosotros persuadimos no es por debilidad, es simplemente por amor, porque queremos que las personas hagan las cosas también por amor. Entonces, un alto nivel de exigencia no exige necesariamente actuar como un tirano. O sea, no soy tirano solo porque exijo. Pablo ya lo mostró. Por último, señalar que aunque se busque generar en la organización un ambiente de trabajo agradable, participativo, evitando tensiones innecesarias, el empleado, el discípulo, los hijos deben tener muy claro que no se admitirá bajo ningún concepto la menor indisciplina. Hebreos 12, 6 y 7. Y ese ya es un ejemplo directamente de Jesús. Hebreos 12, 6 y 7.
Amén. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. ¿Cierto? Entonces, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Lo corrige. Lo corrige, ejerce disciplina, ejerce autoridad. Eso hace parte del amor. Ah, es que yo amo a mi hijo. Si ama, corríjalo, porque eso hace parte del amor. Si tiene empleados y los ama, corríjalos, porque a lo contrario le está haciendo un daño. Al empleado, al hijo, al discípulo hay que tratarlo como una persona responsable, pero hay que exigirle también que responda, que corresponda, que debe comprometerse con madurez. Ahí terminamos con esta parte. Esperamos que quede clara. Ya para el próximo lunes, si Dios nos da la vida, ya es otra lección. Así que nos quedan 2 minuticos para que Magdis nos despida en oración. Gracias por haberse conectado, por estar con nosotros y capacitarnos cada día más. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Rey, por tu amor y bendición, Señor. Gracias por las enseñanzas que nos has dado en esta noche, bendito Padre. La importancia de mantener ese equilibrio, Señor, de aprender a persuadir, bendito Dios, pero también tener claro lo que es la autoridad. Tú eres ese Padre, Señor, que nos persuade, que nos aconsejas, que nos das todas las herramientas, pero también eres un Padre de autoridad, Señor. Ayúdanos cada día, bendito Padre Celestial, a poner en práctica todo lo que aprendemos, a ser cada día mejores personas, bendito Dios, a poder confiar ciegamente en ti, Señor. A ti entregamos, bendito Rey, todas nuestras necesidades, Señor, esas necesidades físicas y materiales, bendito Rey, pero sobre todo la necesidad espiritual, Señor, de acercarnos cada día más a ti, de poder sentir y disfrutar tu presencia. Te damos gracias, bendito Rey, por nuestro pastor y por cada persona, Señor, que se ha congregado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, en este